Por este medio se informa de manera clara, concisa y responsable lo siguiente. El pueblo de México por este medio, da a conocer una serie de mandatos para todos los poderes del gobierno mexicano, y estos mandatos lo debe de seguir el gobierno de México al pie de la letra, paso por paso, punto por punto y sin condiciones. Los mandatos son: 10. 1. Se revocará la firma de autorización por parte del Poder Ejecutivo realizado el pasado día 11 de julio del 2012, el cual autoriza a México la entrada de la Ley Acta para el control y regulación del Internet en México. Dicha firma se realizó sin la autorización del Congreso, y no solo eso sino que se firmó sin que nadie se percatara de que México por parte del Poder Ejecutivo daba por bueno la firma de autorización e intervención de la red de Internet en México, provocando con ello una grave violación constitucional y una afrenta grave a la soberanía mexicana. No por ser el presidente, vas a tomar decisiones unilaterales que afecten en los derechos universales y humanos de que cuenta cada ser humano. El derecho de acceder a la red de Internet de forma libre y sin control de ningún tipo, ya que el Internet constituye por sí solo una red democrática, participativa y libre de expresión, en donde uno expresa libremente sentimientos e ideas. Además se distribuye y advierte de forma consensada por los mismos internautas, la forma de intercambiar información, datos, música, videos, etc. Se autorregula el control, de tal forma que la información proporcionada por un usuario de Internet, siendo responsabilidad de ese usuario así como el de sus actos, debe ser regulada a la persona usuario, mas no se debe de afectar al medio que es el Internet. Y esto no es una contradicción, se debe buscar otros mecanismos jurídicos que no violenten en ningún momento la libertad y los derechos de cada ciudadano del mundo, porque entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Derecho siempre ha sido mi escudo y mi espada, es una frase que a menudo se reproducen como decoración interior de los edificios de la Corte y los tribunales. 2. El Ejecutivo de la Nación Mexicana deberá acatar el mandato de la Corte y Cámara de Diputados con respecto a la Ley de Víctimas. Dicha ley debe ser vigente y publicada, para poder ser aplicada lo antes posible en toda la República Mexicana. Aquí se expone que el Ejecutivo, lejos de obedecer órdenes del Congreso, el Ejecutivo regresó la ley al Congreso, por lo que el Congreso reenvió de nuevo al Ejecutivo la aprobación de la publicación de dicha ley. Además de eso le hizo observaciones al Ejecutivo específicas y explícitas a su accionar y forma de conducirse, y de nuevo el Ejecutivo no ha publicado dicha ley. Además el pueblo de México espera de manera urgente sea publicada, y lo ha hecho saber a través del manifiesto del señor Sicilia. Pero el Ejecutivo sigue sin publicar la ley. Dicha desobediencia es una afrenta más al pueblo de México y a las leyes que le rigen y a la propia Constitución. Dicha acción por parte del Ejecutivo es de carácter grave para el pueblo de México, pues atenta total y absoluta a la estabilidad del pueblo y a la democracia mexicana. 3. Se revoca del Poder Ejecutivo al ciudadano Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, debido a que existe contundentes razones para destituir de su cargo al ciudadano Felipe Calderón. Las razones son acumulativas. La primera razón es que el Ejecutivo, lejos de acatar las leyes de la República Mexicana, solo se ha conducido de forma arbitraria, persona que actúa solamente basándose en su voluntad o capricho y no en la razón, la lógica o la justicia, en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Recordemos los dos primeros mandatos aquí expuestos, nos dejan ver de una manera más clara, simple, evidente y contundente, que el ciudadano mexicano no es capaz de seguir al mando de esta República Mexicana, y se evidencia a todas luces que no es un ciudadano apto para estar al frente de la nación mexicana. No solo es incapaz de estar al mando de esta nación, sino que ha dejado de actuar conforme a la ley, y no ha respetado al pueblo de México. Las bases para dichas afirmaciones son las siguientes. Es una persona que lejos de apoyar o ayudar al pueblo de México y a sus poderes, tanto el legislativo como el judicial, pasa por encima del poder de las Fuerzas Armadas y denigra la soberanía nacional, con sus torpes acciones, pues manda al ejército mexicano a resolver un problema de causa social y jurídicamente de forma impropia, sin conocimiento de las leyes o desobedeciéndolas, al grado de haber provocado un estado de pánico, violentando el orden y las leyes mexicanas, degradando a la nación mexicana a un estado de desorden social nunca antes vistos en la historia de México, con más de 50.000 muertes y 30.000 desapariciones de ciudadanos mexicanos y de un incontable de violaciones de derechos humanos e incluso muertes de ciudadanos extranjeros, cosa muy grave, no solo para México sino para ciudadanos extranjeros. Es importante hacer notar lo siguiente.
Todas estas muertes tienen que ver de forma directa o indirecta con los conflictos provocados por el problema del narcotráfico y el terrorismo, que se suscita día a día en toda la República, y se ha hecho creer al pueblo que las muertes anteriormente mencionadas se deben a que son muertes obtenidas por la disputa entre bandos del narco y el terrorismo en México, cosa que está más que demostrada que no es así. Demostrado por los mismos reporteros asesinados y violentados en sus derechos humanos que se arrebatan día a día en Veracruz y en casi en todas las partes de la República Mexicana. Lo que se debe dejar en claro es que nunca hubo una estrategia por parte del Ejecutivo para hacer frente a este grave problema del narcoterrorismo. Además de que el gobierno anterior, específicamente el del señor Fox, omitió una estrategia y solo pactó con el narco, dando un poder inusitado al cartel de estas grandes mafias. Por lo que se le responsabiliza al señor Fox el haber permitido involucrarse de manera muy sospechosa con el narco. Además de apoyar también al FOBAPROA y PAB, por lo que también debe de ser juzgado junto con Calderón, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. El ciudadano Felipe Calderón, lejos de poner orden, otorga un poder inexistente a las televisoras y otros medios de comunicación de forma facciosa, se aplica a la persona que pertenece a una facción o bando, especialmente al rebelde que se levanta en contra del poder o la autoridad y causa disturbios o perturba el orden público. Degradante. Adjetivo. Que degrada o humilla. Ejemplo. Es degradante que te estén recordando continuamente que eres su subordinado, y de forma humillante, y de forma descarada con la telebancada. Aplastando y manipulando las instituciones como el IFE y toda su operación, el IFAI, el FOBAPROA o el IPAB, que el mismo Felipe Calderón aprobó y seguimos todos los mexicanos pagando una deuda que nunca debíamos de haber pagado los mexicanos, y demás, acusaciones que se le imputen, o se le encuentre fragante o se le presuma de principal operador o cómplice como de alguna otra denuncia pendientes, como instituciones de derechos humanos que deberían de proteger a los ciudadanos y lo único que hacen es violentar más las leyes y a los ciudadanos de esta república, como el caso del la Guardería ABC, el caso IMSS, ISSSTE, Sedesol, CFE, el caso de Mexicana de Aviación, y otros casos de los cuales se deben de realizar las debidas acciones de deslinde de responsabilidades tanto de actores directos y su complicidad, etc. Además de que el ciudadano Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no ha creado las condiciones para dar certidumbre y cabida a las leyes de México y no ha respetado su propia palabra y promesas hechas al momento de jurar ante el Congreso, como el que había de ser el presidente del empleo y muchas otras cosas más, haciendo juramento de que si no actuara en consecuencia, que el mismo pueblo se lo demande. Por lo que es por este motivo que ahora el pueblo de México le demanda por su pobre accionar, y lo destituye de su cargo del poder ejecutivo que ha humillado de forma imperdonable. El pueblo de México manda que se le haga un juicio a Felipe Calderón apegado a los derechos y leyes, no solo nacionales sino también leyes internacionales, pues su accionar no solo ha afectado al pueblo de México, sino también a países extranjeros. Y se debe dar un especial seguimiento de todas las normas que permitan que el juicio se haga cumplir de forma ejemplar y de total transparencia. Informamos al Poder Legislativo, Judicial, al Ejército Mexicano, a las Fuerzas Armadas de México, la Marina y las Fuerzas Aéreas Mexicanas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, a las Fuerzas Armadas Populares de la Nación, y al mismo pueblo de México en general, de hacerles saber que la destitución se hará de forma ordenada en tiempo y forma. Es importante destacar que al destituir al ciudadano Felipe Calderón de su cargo, se tomó la decisión de nombrar al presidente interino de la República Mexicana, al actual jefe de gobierno del Distrito Federal, al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, y en base al Instituto Electoral del DF, que entregó a Miguel Ángel Mancera, en sesión extraordinaria, la constancia que lo acredita como jefe de gobierno para el periodo 2012-2018, el cual ya podrá tomar control de su jefatura, esto para evitar cualquier desestabilización en la República como en la capital mexicana. Esto se realizará de inmediato, es decir, a partir del día viernes 20 de julio del 2012. Además se nombrará un presidente regulador supremo en el Congreso, quien velará por los verdaderos intereses del pueblo y que no actuará de forma ventajosa, sino más bien de forma ética y transparente. Ese representante será el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Entre sus funciones tendrá que advertir inconformidad o aprobación, según sea el caso de las leyes antes de ser votadas y aprobadas en el Congreso. Es obvio que se le proveerá de un equipo de trabajo plural y competente para realizar dicha acción. Se invita a todo el pueblo de México a guardar la calma y solo estar alertas a cualquier insurrección o cualquier levantamiento de armas que provoquen cualquier conflicto. Este último no debiera de tener cabida, ya que México está en una transición de gobierno democrático representativo al de una verdadera democracia participativa, de una forma controlada y pacífica, sin necesidad de hacer el uso de la fuerza de las armas.
Lejos de cualquier acto de violencia, felicito al pueblo de México por haber logrado una transición de gobierno democráticamente hablando y consumar el máximo sueño que tiene una nación fuerte como México. Larga vida a la democracia participativa en México. ¡Viva México! 4. Se anulan las elecciones para presidente de la República Mexicana, en base a la demanda impuesta en el juicio de inconformidad dirigidas al IFE y al TECF por parte del movimiento progresista. Ya que en base al punto 3 de este mismo plan, se señaló la grotesca corrupción incurrida por parte del IFE obligada a obedecer órdenes ajenas y sin apego a la ley. El IFE no actuó de una forma limpia, como lo demanda la Constitución, sino más bien al IFE se condujo de una forma irresponsable, poco ética y facciosa, obteniendo con ello un claro apoyo a la candidatura de Enrique Peña Nieto, para promoverlo como el próximo corrupto presidente de México, apoyado siempre por la telebancada, las televisoras, diversos medios de comunicación, y de un rebase exorbitante de recursos ilícitos que aún deben de ser descubierta la procedencia posible. Con el lavado de dinero y el narcotráfico, el apoyo del SNT, gobernadores de los estados para compra de votos y la tienda Soriana, Monex, Televisa, TV Azteca y un sinfín de irregularidades y demás atropellos a las leyes y a la misma Constitución mexicana, haciendo al pueblo de México la burla y el hazme reír ante todo el mundo y poniendo en peligro la vida democrática en México. Se enjuiciara a Enrique Peña Nieto por su nexo con el narcotráfico y Grupo Atlacomulco Estado de México. Y violaciones constitucionales a los derechos humanos en el caso Penco Casa Soriana y Monex. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, citará a comparecer a Sebastián Lerdo de Tejada, representante priista ante el Instituto Federal Electoral, IFE, por la denuncia que presentó el abogado Julio Scherer Ibarra. Esto debido a que Lerdo de Tejada utilizó una llamada telefónica entre Scherer Ibarra y el presidente de Banca Firme, Julio Villarreal, en la cual el primero le solicita 30 millones de pesos para las campañas electorales del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Por lo que este juicio deberá de ser transparentado a todo el pueblo de México y dar a conocer de su fallo ejemplar para evitar que se repitan estos actos anticonstitucionales.